Buenos días. Voy a compartir con ustedes unas notas tituladas Decadencia y feminicidios. Estamos en la decadencia. Estos son tiempos oscuros y este es un estado sociópata controlado por clases altas sociópatas y que usa a clases medias y bajas sociópatas para amedrentar y controlar a la población. Es muy importante entender que la historia y los hechos indican que, más allá de sus discursos humanistas, el Estado no actúa para proteger a la comunidad. El Estado no vela por la seguridad de la persona. Al Estado no le interesa la persona. Así como se habla de un narcoestado cuando la institución legal coordina a los ilegales, así se habla de un Estado fallido cuando el gobierno no cumple una de sus funciones primordiales, proporcionar seguridad, y no la cumple porque organiza a sus diversas fuerzas coercitivas para lastimar a la población. Bajo esta lógica, el Estado no solo no frena a los delincuentes, sino que los fomenta, los controla, los focaliza y dirige. Como lo hemos comentado previamente, la psicosociología roychiana ya había enunciado desde inicios del siglo XX que las hegemonías usaban de manual el miedo, la amenaza y la violencia para ejercer su poder en su comunidad. Hay un uso represivo de las fuerzas regulares, vía el toque de queda, los puestos de control, patrullajes, etcétera. Pero en este momento nos enfocaremos en el tipo de violencia programada por el Estado usando a fuerzas irregulares e ilegales. Sabido es que el Estado, que supuestamente vela por lo legal y por el bienestar comunitario, usa a delincuentes, a ladrones, secuestradores y narcotraficantes. Usa a los sectores ilegales para literalmente aterrorizar a la población. El Estado usa la violencia al azar para mantener asustada a la población. ¿En qué momentos? Cuando comienzan a cuestionar al régimen, cuando manifiestan inconformidad con los políticos, cuando inicia la organización y la resistencia. ¿Con qué propósito se usa la violencia? Para evitar que la comunidad se organice, para sacarlos del ámbito público y regresarlos al ámbito privado, para impedir la rebelión, para impedir que afecten los intereses de las clases altas. Y se utiliza a los lumpen, que son clases medias y bajas totalmente alineados con la sociopatía de las clases altas, sectores que sin empatía ni piedad colaboran para lastimar a inocentes. Las clases altas son sociópatas y utilizan a clases medias y bajas sociópatas para asustar, secuestrar, torturar, violar y asesinar a integrantes inocentes de la población. Los sociópatas clase media y baja siguen las órdenes de los sociópatas clase alta para lastimar, destrozar y destruir a la población civil inocente. No les importa si lastiman a niños, ancianos o mujeres. De hecho, lo disfrutan. En los sociópatas hay un vacío empático. Cero humanidad, cero empatía, cero consideración por el otro. Para ellos, la otra persona es pasto, carne, una res, una herramienta, un medio para satisfacerse y beneficiarse. Es un proceso de cosificación del otro. Para los sociópatas, lo que está enfrente de ellos no es una persona, es una cosa. Y al ser una cosa no tiene dignidad, no tiene valor intrínseco, no tiene valía que le impida lastimar su cuerpo y extinguir su vida. Y esa sociopatía estructural y de clase está aumentando. En parte por los tiempos, tiempos de decadencia, de oscuridad y destrucción. Eso a nivel general y global. A nivel particular, en México, nos encontramos a la mitad de la administración del periodo
presidencial. Ya hemos dicho que México es una neocolonia. Es un país propiedad de los capitales norteamericanos. Ellos son los dueños del país. Y en ese sentido, los funcionarios mexicanos solo son empleados a la orden de esos dueños extranjeros. Debido a esa supeditación, no hay democracia, justicia y Estado de Derecho. Los funcionarios locales jurarán estar a favor del pueblo, pero en la práctica se demuestra que no es así. En ese sentido, la violencia sociopática ordenada por las clases altas es avalada, permitida y coordinada por el pseudopresidente. Se usa esa violencia porque empieza a manifestarse en ciertos sectores descontento con la actual administración. Sí, hay sectores poblacionales que siguen enceguecidos y cautivos. Pero hay otros que ya no le creen su propaganda, sus discursos y promesas huecas, su mal manejo de la pandemia. No olvidar jamás que México fluctuó entre el cuarto y quinto lugar mundial de muertes por COVID, sin olvidar tampoco que se encuentra en los primeros lugares mundiales de muerte en personal de salud por COVID. Ese no es un exitoso manejo de la pandemia, ¿o sí? La reducción de recursos para medicina, educación y salud, el ejército en las calles, la negación de vacunar a los niños, la deficiencia en tratamientos oncológicos, sus ofensas y descalificación para el personal de salud, el endeudamiento y la recesión que padece el país y que afecta el poder adquisitivo del ciudadano. Para los crédulos, siguen estando las mañaneras y sus otros datos. Para los incrédulos y para los que comienzan a cuestionarlo, amén de la minimización y descalificación desde su púlpito y desde los medios de comunicación, está la violencia sociopática que ha estado aumentando. Como se comentó, se usa entonces a los lumpen, a sociópatas clase media y baja, como sicarios y terroristas. Ahora, al ser más de la mitad de la población femenina y al existir varios sectores femeninos contestatarios, transgresores, activistas, se focaliza la violencia preferentemente en esos sectores poblacionales. No es un azar el ataque a las mujeres. Se han convertido en un factor de movilización social por su número y por su conciencia. Por eso el aumento de feminicidios. Porque con su organización y activismo afectan los intereses y agendas de las clases altas. Por eso el aumento de levantones, secuestros y asesinatos en los sectores femeninos. La hegemonía les ordena al Estado y a sus lumpen sociópatas que se enfoquen en la población femenina y aterroricen, secuestrando, torturando, violando y asesinando. Es una estrategia de la geopolítica desorganizar y nulificar, al amenazar y agredir. Atacan a mujeres inocentes para que desde el temor los sectores activistas pierdan militantes. Y claro está, siempre se encuentra presente el bombardeo mediático para que mismas mujeres critiquen a las activistas, para que mismas mujeres culpabilicen a las mujeres víctimas de la violencia. Si es malo que la población en general se deje manipular por la propaganda gubernamental y crea que las activistas son acarreadas o simples bandoleras, peor es que otros sectores femeninos critiquen a las activistas y no comprendan la deformación de la realidad que está generando el Estado. Enemistar a los hermanos es de los principales usos de la ideologización y de los más media. Pensando en la violencia contra las mujeres, sí, hay lumpen que actúan por su propia cuenta y para sus fines. Pero cuando son sucesos donde el supuesto proceso de investigación sobre el secuestro, asesinato, violación son entorpecidos, trastocados, olvidados y encarpetados, ahí sabemos que las autoridades estatales están siguiendo órdenes de autoridades federales, que están siguiendo órdenes presidenciales, que están siguiendo órdenes de las clases altas internacionales. Jamás se sabrá la verdad sobre el suceso investigado
porque venden confusión, bombardean con mentiras y consiguen que la población se atemorice por un lado y culpabilice a las atacadas, violadas o asesinadas. El bombardeo mediático no es cualquier cosa. Ahora, en lo que respecta al caso de Devani, es un terrible infortunio. Es un caso que sigue presente en las redes y en los medios de comunicación. Es muy importante entender que el padre no es culpable, las amigas no son culpables, ella no es culpable, es el asesino y las autoridades las culpables, el que lo hizo y los que lo encubrieron. Los implicados son sociópatas, los individuos, las instituciones y las autoridades. No tienen conciencia, humanidad, empatía o culpa por el horrendo daño que causaron. El horrendo acto logra su cometido: espantar a la población y desunir a la comunidad. Pero afortunadamente hay gente que está protestando, haciendo ruido, marchando y denunciando lo sucedido: la injusticia, el engaño, la opacidad, el desinterés institucional, la falta de justicia. Su muerte fue un acto injusto e injustificado que solo sirve a los fines estratégicos de las hegemonías. Ahora, una pequeña recomendación. A las personas que buscan opciones para encarar y sobrevivir a esta terrible violencia, les comentamos lo siguiente. Lo que referimos a continuación es lo que la psicosociología reikiana denomina acto compulsivo. El acto compulsivo es hacer algo irracional en pos de algo racional. Es hacer algo que en otros momentos sería cuestionable, en pos de salvaguardar lo más valioso: la vida humana. El acto compulsivo es utilizar la violencia para enfrentar al violento en pos de que ese cosificador no arrebate la vida. El sociópata no se va a medir en su acto violento. Por ello es necesario que la persona atacada obre con radicalidad. Debe ser radical, tiene derecho a ser radical, porque así como la persona tiene derecho a tener propiedad privada y tiene derecho a defender su propiedad privada, la persona tiene derecho a defender su vida. Incluso en el plano legal se reconoce eso: la legítima defensa. Defender su vida a toda costa, no permitir que el sociópata se la arrebate. De manera general, hay sectores que son un poco menos vulnerables a los actos violentadores de sociópatas. Las deportistas, las que practican alguna disciplina marcial, las que tienen formación castrense. Para las personas que no se encuentran en alguno de esos sectores, ante esta situación terriblemente sórdida, donde la persona está sola, desprotegida, sin el aval del Estado y de las instituciones, lo que corresponde es la autogestión, la autoprotección, la autodefensa. Y por ello, si no se está en los sectores mencionados arriba, lo recomendable es que se ejerciten de tal manera que desarrollen algo de resistencia, de fuerza y velocidad. Que practiquen por lo menos a nivel amateur alguna disciplina marcial: box, karate, kung fu, mixtas, etcétera. Que consigan alguna herramienta de defensa y se adiestren en su uso. Pensando en el peor de los escenarios: cuando estás sola, aislada, sin nadie que te auxilie, en ese momento solo cuentas contigo misma. En ese momento corresponde defender con gritos, uñas y dientes tu vida. Habrá momentos donde tengas alguna problemática y alguien te ayude, tus seres queridos o desconocidos y desconocidas conscientes. Pero en otros terribles momentos estarás completamente sola. Esto no debería de ser así, esto no debería de existir, no debería de suceder. Pero si al capital no le importamos, al Estado mucho menos. No contamos con ellos. Al contrario, ellos generan esta violencia que amedrenta a la población, que fragmenta a la comunidad, que divide, que imposibilita la unión, la organización y la contestación.
Si estuviéramos en primer mundo, no estaríamos hablando de esto. Esto no ocurriría. Pero aquí, México no es primer mundo, es tercer mundo y es una neocolonia donde no podemos negar la terrible realidad feminicida. En las neocolonias, a las autoridades no les importan los inocentes, al Estado no le interesan las mujeres, a las instituciones no les interesan las violaciones. El presidente se ríe de los asesinatos y las matanzas. La opción entonces es prescindir de ellos y fortalecerte para enfrentarte a sus terroristas y fuerzas ilegales. Sí, es importante la organización, los colectivos, las marchas. Es necesario levantar la voz. Es necesario que sigan externando su enojo y malestar, pero también es importante el entrenamiento y fortalecimiento individual para disminuir las posibilidades de ser violentada, para aumentar las posibilidades de resistir al violentador. Ellos, la hegemonía y sus secuaces, cuentan con tu silencio, tu obediencia, debilidad y pasividad. Es fatal hacerles caso y no oponer resistencia. Desunidos, caemos. No les hagamos el juego. Ellos sí se valen de la ilegalidad. Tienes el derecho y deber de defender tu vida con cualquier medio. Estamos en la decadencia. Son tiempos oscuros y dada la descomposición del régimen y sus pésimos resultados, la violencia no solo no disminuirá, sino que aumentará. Lo repetimos, la violencia ilegal sobre las mujeres no solo no se detendrá, sino que se incrementará. El poder no soltará su presa, no dejará que sus esclavos se liberen. Por ello, aumentará la represión. Debemos estar preparados y preparadas. No dejemos que nos arrebaten nuestra humanidad y nuestra vida. Y bueno, con esto terminamos la lectura de estas notas, haciendo hincapié en que es necesario que la persona misma esté en esta situación de alerta para la autodefensa. Sí, sí está muy bien la sororidad, la comunidad, pero pensando en ese peor de los escenarios, cuando está sola, es necesario actuar con toda tu energía para defender tu vida. Como hemos dicho, si estuviéramos en primer mundo, no deberíamos estar hablando de esto, no deberíamos estar padeciendo esto, pero nuestras condiciones son otras. Negarla no va a resolver el problema. Negarla solo seguirá, pues, permitiendo que aumenten las estadísticas. Saludos y que pasen un buen día.